En el abordaje de la patología litiásica renal, el tamaño de la litiasis es uno de los principales factores que influyen en la elección del tamaño a realizar. En la mayoría de las guías internacionales, la nefrolitotomía percutánea es el tratamiento de primera elección para la litiasis mayores de 2 centímetros, dejando el abordaje retrógrado como la ureteroscopía flexible como una segunda opción. Eso es debido al alto porcentaje de éxito de la nefrolitotomía percutánea en la litiasis de gran tamaño. Pero esta técnica no está exenta de complicaciones y en ocasiones debido a las características del paciente, como es la obesidad, la diálisis hemorrágica, la presencia de tumor renal, no se puede realizar. En este contexto, los avances tecnológicos de la ureteroscopía flexible, tanto en el propio diagnóstico flexible como en la técnica de fragmentación, podrían aumentar la eficacia del abordaje retrógrado. Este hecho ha impulsado a la investigación respecto a la efectividad de las técnicas no percutáneas de litiasis mayores de 2 centímetros, alcanzando una tasa libre de litiasis entre 91 y 93%. Estas cifras podrían ser mayores en litiasis de tamaño intermedio, entre 2 y 3 centímetros, llegando hasta un 95% de libre de litiasis. Por esto, en la guía de la Asociación Europea de Urología, presentan a la ureteroscopía flexible como una alternativa equivalente a la nefrolitotomía percutánea en centros de experiencia. El objetivo de la presente actualización en urología es comparar los resultados de la nefrolitotomía percutánea y la ureteroscopía flexible en el tratamiento de la litiasis renal de tamaño entre 2 y 3 centímetros en cuanto a la tasa libre de litiasis, complicaciones y necesidades de segundos procedimientos. Los resultados, pues primeramente cabe destacar tanto el instrumento como la técnica que se utilizó para realizar este estudio. Pues primeramente tenemos que en la ureteroscopía flexibles se utilizaron dispositivos flexibles como el Olympus P3 y P5 y el StoreFlex X2. Y en todos los casos pues se empleó el láser de hormigón como forma de fragmentar el cálculo, y también cabe destacar que en todos los pacientes posterior a la cirugía se dejó implantado lo que fue el catéter en Holter. Y en cuanto a la nefrolitotomía percutánea, pues en 4 de los estudios se realizó en decúbito prono y en uno de los estudios se realizó en posición Valdivia. En cuanto al calibre del nefroscopio que se utilizó, en 3 de los estudios se utilizó de calibre 24 a calibre 26, en uno de los estudios se utilizó calibre 14 y en el otro de los estudios pues realmente no especificó qué tipo de calibre utilizar. En cuanto a los métodos de dilatación, se utilizaron dilatadores tipo amplas, tipo Alken y el balón neumático. Y en cuanto al instrumento de fragmentación, se utilizó tanto el láser como el sistema neumático y el ultrasonido. Bueno, en cuanto a la tasa libre de litiasis, entonces vemos que en la ureteroscopía flexible osciló entre un 47 a un 95%. En la nefrolitotomía percutánea, pues este resultado varía entre un 87 y un 100%. Bueno, entonces la técnica de valoración pues, que se utilizó para la tasa libre de litiasis, en 2 de los estudios se utilizó la tomografía, en otros 2 de los estudios se utilizó tanto la ecografía como la radiografía como la tomografía, y en el último de los estudios se utilizó la ecografía y la radiografía. Entonces vemos en la tabla número 2 que aquí lo que llama la atención pues es el porcentaje de la tasa libre de litiasis, que en la nefrolitotomía percutánea los resultados fueron mucho más favorables en todos los aspectos que en la ureteroscopía flexible, por lo cual el tratamiento de primera elección para la litiasis mayores a 2 centímetros es la nefrolitotomía percutánea, dejando como segunda opción pues la ureteroscopía flexible.
Bueno, en cuanto a las complicaciones, entonces vemos que las complicaciones de índole infecciosa pues fueron las más frecuentes en la ureteroscopía flexible y en la nefrolitotomía percutánea. Tanto el sangrado como la necesidad de transfusión fueron las complicaciones más comunes, más frecuentes. También cabe destacar que en 2 de los estudios se utilizó la clasificación de Claiborne, que es una escala que básicamente va a valorar las complicaciones postoperatorias, pero en ninguna de ellas se llegó a presentar grado 4 o grado 5. Y por último tenemos el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria. Entonces vemos que en 4 de los estudios se valoró lo que fue el tiempo quirúrgico, dando como resultado que en 2 de ellas el tiempo fue mucho mayor en la ureteroscopía flexible y en una de ellas fue mucho mayor en la nefrolitotomía percutánea. Y en cuanto a la estancia hospitalaria, se comparó en 4 de los estudios y en todas dio como resultado que los pacientes que fueron sometidos a una nefrolitotomía percutánea tuvieron un tiempo mayor de estancia hospitalaria. Y por último tenemos lo que son los cambios analíticos. Entonces primeramente vemos el descenso de hemoglobina que se comparó en 3 de los estudios y vemos que en todos los estudios pues el descenso de hemoglobina fue mucho mayor en la nefrolitotomía percutánea. Y en cuanto al aumento de creatinina, se comparó en 2 de los estudios, dando como resultado un aumento de creatinina mucho mayor en los pacientes que fueron sometidos al procedimiento de nefrolitotomía percutánea, lo cual pues refleja que los valores fueron mucho más pronunciados en el grupo de la nefrolitotomía percutánea respecto pues, al grupo de los pacientes que fueron sometidos a una ureteroscopía flexible. Discusión. La presente revisión es, en nuestro conocimiento, la primera que intenta comparar la nefrolitotomía percutánea y la uteroscopía flexible para el tratamiento de litiasis con tamaño de entre 2 a 3 centímetros. Lo primero a señalar es la heterogeneidad de materiales y técnicas litostrictoras que presentan los estudios recogidos. Este hecho podría influir en los resultados de las diferentes técnicas, lo que limita el análisis de los resultados. Respecto a la tasa libre de litiasis, 3 de los estudios consiguieron alcanzar la significación estadística en el beneficio de la nefrolitotomía percutánea, no siendo significativa en el resto. Lo primero que llama la atención es la diferencia que existe entre los métodos y los valores para confirmar el éxito o fracaso del tratamiento. En varios aspectos hay bastantes consensos en los estudios analizados. El primero que hay que destacar es el que tanto el descenso de hemoglobina como el aumento de creatinina postquirúrgico fueron más pronunciados en el grupo de la nefrolitotomía percutánea. Otro aspecto es el referente a la estancia hospitalaria, donde es más corta en los pacientes intervenidos mediante uteroscopía flexible. Si bien estos datos no constituyen directamente una complicación, hacen que la indicación de una u otra técnica deba ajustarse a las necesidades de cada paciente, como es el caso de un paciente con riesgo aumentado de sangrado, en quienes la uteroscopía flexible ha demostrado un perfil seguro.